desarrollo de alto rendimiento en deportes como boxeo, como golf, rendimiento en fuerzas especiales, claro, porque lo hemos testado en los sitios más duros. Te ahorras tener que pasarlo mal, ya lo he transitado yo. Sé que tú entrenaste con Arnold Schwarzenegger. El origen de todo es mental. Si el origen es mental, la raíz es la mente. Y eso está asociado a la semilla, que es la cabeza. O sea, tú cuando ves una persona, viendo cómo es su musculatura, puedes intuir cómo es esa persona, ¿no? ¿Por qué el ser humano no crece? Porque somos un bonsái. La maceta es pequeña, solamente estás en tu cabeza. No desarrollas el deltoides, no desarrollas el trapecio, no desarrollas el bíceps. Si yo el músculo lo trabajo de una determinada manera, paso de tener un iPad de 60 gigas a uno de 150. Soy más operativo. ¿Y cómo es este trabajo? Muy sencillo. ¿Y en qué momento empezaste a mezclar culturismo con todo? O sea, ¿de dónde surgió esto? ¿Qué pasó para que te dieras cuenta? Pues simplemente que por primera vez... Oye, te toca venirte a entrenar, no lo olvides. Pues tengo pendiente, la verdad es que tengo pendiente una visita en Madrid, ¿eh? No, no, olvídate de pendiente, te vienes y ya está. Vale, vale. No me seas gallego que eres catalán. Pues te cojo la palabra y me vengo un día aquí y lo hago, y lo hago. No, no, hazlo. Le ponemos fecha, lo haces y compruebas esto. Yo soy de los que cuando digo que hago algo, lo hago, ¿eh? Te aviso. Tú no te imaginas cómo soy yo. Ya verás qué bien nos lo vamos a pasar. Yo creo que tú 10 veces más que yo, seguro. Si no 100. Pues, Miguel Ángel, si te parece, empezamos y, y yo llegué a ti porque uno de tus discípulos me contactó y me dijo que estabas haciendo esto tipo de entrenamiento, lo que ahora vamos a descubrir, que para mí, bueno, hablamos un día un poco y ya se me llenó la cabeza de preguntas porque creo que haces una cosa realmente muy diferente a lo que yo he visto al menos. Y me gustaría empezar un poco conociéndote un poco más, porque creo que tienes un pasado, una historia que es realmente remarcable, ¿no? Porque he visto que tú hablas bastante de la tradición judía, de tradición cristiana, pero también lo mezclas con una tradición japonesa del budismo y del zen. ¿Me puedes contar un poco de dónde surge esto? ¿Dónde surgió esto en tu infancia? Fíjate que lo primero que yo te quiero hacer destacar es solamente una cosa. Yo por mi edad, imagínate mi padre, obviamente más mayor que yo, era una época donde no estaban separadas. Es decir, un caballero entrenaba los círculos, los casinos, entrenabas, hablabas de filosofía. Además, recuerda que es una época donde viene toda la historia del que si Bruce Lee, que si Kung Fu, es decir, todo Oriente estaba muy presente. ¿En qué años eran? Te estoy hablando de los años en los inicios de los 70. Inicios del 70. Vale, entonces hay algo que es muy importante de entender. Por mi familia vengo de origen judío, pero mi apellido es García Mochales, es decir, de los que se meten en la tradición cristiana. García quiere decir por gracia de Dios. Es decir, tienes que entrar en un paradigma que el cristianismo ahí es una evolución de la cultura judía. Era lo normal. Era lo normal. Pero estos son los judíos que se convirtieron para poderse quedar, ¿no? No, los judíos que se convirtieron para perfeccionar su sistema de entrenamiento, su sistema de adiestramiento. ¿Qué sucede? Que la historia te dice, se quedaron para poder seguir estando en España. No, ellos querían entrenar en el sitio exacto y en el lugar exacto. Entonces, a partir de ahí, tradiciones místicas como la cábala era de aprendizaje físico. ¿Qué es la cábala? La cábala es el sistema judío de mística.
Entonces, toda esa tradición que hoy en día tiene mucho poder, pero lo hacen solamente intelectualmente. En aquella época era evidente, si no lo vives en el cuerpo, no lo vives. Y el cerebro está en el cuerpo, claro, pero no me quedo solo en el cerebro. Entonces, la historia de los que venimos de una generación es muy sencilla. ¿Cómo te puedes quedar a medias? Es como que si vas al restaurante, ves las fotos de los platos y crees que ya has comido. ¿Es que eso hay alguien que lo entienda? ¿Cómo no te vas a alimentar de lo divino, de lo sagrado? Divino quiere decir aquello que no está dividido. Divisa es aquello que está dividido, fragmentado. Si tú quieres estar unido en todo lo que eres, no te quedas mirando el plato que hay en la puerta, entras y te lo comes. Es una experiencia física que te da un placer y una trascendencia. Es evidente. Bueno, pues parece que lo han olvidado. Y esto es lo que tú viviste en la infancia, ¿no? No solamente en la infancia, sino que era imposible no vivirlo. O sea, no era un esfuerzo mío por vivirlo. Era en mi familia y en mi origen, que venimos de los marqueses de Mochales, era imposible no vivirlo. O sea que tú ya en tu infancia tuviste como la parte física, porque claro, estamos hablando de combinar el misticismo, digamos, la espiritualidad con la práctica del entrenamiento, ¿no? Aquí. Claro, si te dicen la tradición hebrea, somos un árbol al revés, y con tus brazos y con tus hombros no entras en esa percepción de echar raíces, pues simplemente te quedas en la cabeza, te quedas en el pensamiento, que es como la semilla que no ha crecido. Cuéntame esto un poco mejor. ¿Qué quiere decir esto del árbol al revés? Hay un momento en Oriente, en la India, que sale gente de allí porque tienen una frecuencia distinta. Es como el ejemplo del yin y del yang. Donde está la cabeza en el yin, están los pies en el yang. Entonces, de pronto, lo que ellos llaman enraizarse, que es meter los pies en la tierra, nosotros lo llamamos dar frutos. Con lo cual las piernas no son las raíces, son las ramas. Hay una palabra que se ha ordinariizado mucho, que es la palabra follaje. Follaje en un árbol son las hojas. De ahí viene foliar, que es escribir el libro de la vida. Obviamente tú esa zona la asocias a la cadera, no la asocias a la cabeza. Entonces, las piernas es donde están las hojas de la vida. Es decir, si por primera vez nos diéramos cuenta simplemente de esos detalles, es como la diferencia entre tener el móvil mirando de cara a tenerlo dado la vuelta. ¿Cómo dado la vuelta puedes llamar a alguien? Es imposible. Pero parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque uno se imagina las raíces abajo en el suelo, ¿no? ¿Por qué tendrían que estar arriba? Pues por algo muy sencillo. El origen de todo es mental. Si el origen es mental, la raíz es la mente. Y eso está asociado a la semilla, que es la cabeza. Simplemente se trata de algo tan sencillo como que funciona. Entonces, ¿por qué el ser humano no crece? Porque somos un bonsái. La maceta es pequeña, solamente estás en tu cabeza. No desarrollas el deltoides, no desarrollas el trapecio, no desarrollas el bíceps. Entonces, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. Tiene que venir alguien y decir, oye, señores, que esto se hace de otra manera. Tiene que llegar alguien y te dice, oye, las cosas se hacen de otra manera. Yo no te digo que te convenza, pruébalo. Pruébalo, te vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque te ponemos por primera vez de pie. De hecho, todo el origen, la tradición occidental es la cabeza. Psicología, metapsicología. Claro, vamos a ponerle ramas a esa semilla. Alguien tiene que levantar la mano, tiene que llegar alguien y decir, oye, mira, esto se hace así. ¿Qué es lo bueno nuestro?
que es que llevamos 40 años de experiencia mínimo haciendo funcionar a la gente. Si te parece, volveremos a esto, pero antes me gustaría recuperar un poco tu historia, porque creo, me comentaste la otra vez que hablamos que tú a los 4 años te mandaron a un monasterio en Japón. ¿Me puedes contar esto? ¿Qué pasó? Sí, mira, es muy sencillo. Mi padre pertenecía a los hermanos de escuelas cristianas. Yo, de pequeñito, yo tenía un defecto de fábrica y es que soy superdotado. Entonces ya había escrito 2 libros. ¿Qué sucede? Que en la tradición antigua madrileña, el niño hubiera sido fracaso escolar o intento de suicidio. Entonces me mandan a Japón con los jesuitas a estudiar y era como un colegio, solo que estaban en Japón. O sea, yo los recuerdos que tengo, en aquella época Burgos y Japón estaban a la misma distancia, era un mundo de diferencia, ¿sabes lo que te digo? Y allí el que alguien practicara zen de pie, esta es la gran diferencia, el zen de pie, el Ritsu Zen, se adaptaba perfectamente a la idiosincrasia occidental. De hecho, cuando tú ves un japonés que viene a España, le encantan los toros, el flamenco, es decir, nuestra cultura le fascina. Entonces simplemente metimos parte de experiencia física, mística, en el cuerpo y entonces fue ese complemento entre una educación normal y un ejercicio para despertar en el cuerpo valores dormidos porque no nos han contado que estamos al revés. No nos lo han contado. Entonces, como no nos lo han contado, seguimos dormidos, soñando, no estando despiertos y creando. Bueno, pues ayer era lo normal. ¿Qué sucede cuando me pasa esto? Pues simplemente que por primera vez, te lo puedo decir en confianza, Sí, por favor. sonreía. Por primera vez. Sonreía, tío, sonreía. Porque tenía 4 años y yo veía a la gente de mi generación, mayores, y no había felicidad, chiqui. O sea, no había felicidad en la gente. Los sistemas que le contaran, no contaran, la gente no era feliz. O sea, tú les mirabas el corazón y joder, estaban rotos. ¿Cómo puede haber alguien que tenga el cerebro que yo tengo y permitir que haya alguien que esté roto? Porque es solamente un sistema de entrenamiento mal explicado. Es que es eso. Es más explicado. Y como es más explicado, vives de sueños y de ilusiones, no de realeza. Y rey es aquel que crea realidad. Y escucha, volviendo a lo que me has comentado, el Ritsusen, ¿qué es el Ritsusen? Sí, mira, hay una cosa que era evidente, es decir, la estructura de huesos occidental somos más rígidos que los orientales. ¿Sí? Entonces, la meditación sentada, cruzando piernas, pues hay mucha gente que se ha lesionado. Yo que toda la vida he tenido centros de alto rendimiento, cuando les hacías hacer zazen y posición de loto, es que las rodillas y los ligamentos funcionaban. Entonces, fíjate esto, por favor, qué importante es. En la época del Buda, entre que el Señor plantaba el arroz y eso crecía, podían pasar no sé cuántos meses. El mundo iba mucho más lento que tu cabeza. Los únicos que tenían una vida más rápida, un mundo más rápido que ellos eran los samuráis. Y el samurái meditaba de pie, porque necesito acelerar mi cabeza, no pararla. Hoy en día sabemos perfectamente que el mundo va mucho más rápido que nosotros. Si encima te sientas y te paras, has anulado todos los procesos de parar el tiempo. Si la vida va a 300 por hora, tú tienes que coger un vehículo a 300 por hora para que notes que la vida se para y todo gira a tu alrededor. Cuando tú haces el Ritsu Zen, la meditación de pie, hay tal proceso de aceleración en todo el campo toroidal, que es la forma en la cual el cuerpo se expresa. ¿Qué quiere decir esto del campo toroidal? Sí, somos un toroide. Un toroide es un sistema circular donde tú ves que el electrón sale y vuelve a ti. Cuando los antiguos hablaban de espíritus,
La espiritualidad es de espíritus, ¿verdad? ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Un electrón que sale de ti. Cuando tú juegas al golf y pegas la bola, nunca el palo toca la bola. Son electrones del palo que golpean electrones de la bola, los cuales, según es tu estado de ánimo, así la bola vuela más o vuela menos. En función del estado de ánimo. Exactamente, la bola expresa cómo te sientes. Si ese día estás triste, la bola no va para ningún lado. Si simplemente estás conectado, relajado y en ese estado de frecuencia alta, la bola penetra en el aire. Entonces, imagínate que la bola es la vida. Imagínate que tu swing es el campo de energía. Según relajas y estiras el swing, así tu alma fluye y trasciende. Sí, a ver si lo entiendo. Ligando un poco lo que me has dicho, ¿no? El Ritsusen es un tipo de meditación que se hace de pie que permite que nuestra mente medite, pero a un ritmo más alto de lo que lo haría estado sentado, y teniendo en cuenta que la vida ahora pasa muy rápido, lo que tenemos es que sincronizar el ritmo de nuestra mente con el ritmo de la vida para que todo fluya, ¿no? Que si vamos demasiado lentos nos quedamos atrás, ¿no? Sería un poco esta la idea, más o menos. Simplemente se te queda la misma cara que la vaca viendo pasar el tren. Esto sí, se está haciendo meditación sentado. Exactamente. El Bodhidharma, cuando llega desde la India a China, lo llama rumiantes. Es gente que está sentada simplemente rumiando sus problemas. No hay capacidad de activación. Mira, a mí una cosa que siempre me ha pedido la vida, la gente que trabaja conmigo, es resultados. O sea, si alguien viene conmigo es porque obtiene resultados y los obtiene inmediatamente. Entonces, el estar manteniendo a una persona rumiando problemas frente a la capacidad de poder resolver todo y además estar en paz. Y luego, ¿sabes qué? Aprender a sonreír. No te imaginas esa serenidad del que sonríe. No te imaginas esa serenidad cuando todo tu sistema simpático y parasimpático está trabajando y te da tiempo a que el niño que tú llevas te vuelva a dar la mano. O te da tiempo a sentir ternura. O te da tiempo a tener sensibilidad. Lo que te conté que era la fuerza que no fuerza. Todas esas cosas, esas pequeñas cosas, solamente se conocen cuando has expandido el campo toroidal, que es el círculo de energía que tú tienes, y desde ahí eres capaz de hacer emocionar a quien tengas a tu lado. Y esta ampliación de este campo de energía, tú la aproximas desde la parte física. Entiendo que habrá una parte física, ¿no? De entrenamiento físico, y habrá una parte más espiritual o meditación, ¿o es todo lo mismo? Que nosotros partamos un filete no quiere decir que la vaca no lleve el filete todo pegado en el músculo. ¿Me explico? Es decir, nosotros estamos distinguiendo cuerpo, mente, espíritu. Perfecto. Lo mismo que te puede haber de hardware y de software. Pero dentro de ti todo va a la vez. O sea, es imposible que detrás de un entrenamiento donde tú has subido tanto la frecuencia que generas, y esto es muy importante, si no hay rotura de fibras, porque te quedas en el borde anterior a que eso suceda. Se genera una molécula que se llama mioquina, que es la hormona del músculo que integra todos los sistemas que hay. Dopamina, endorfinas, adrenalina. Desde la mioquina, que es un sistema hormonal, de pronto el cerebro deja de olvidarse de querer ahorrar energía. Primera nota, el cerebro de pronto deja de ahorrar energía para abrirse hacia arriba y entrar en lo que se llama en inspiración. Segundo, cada músculo es un rasgo de carácter. En tus músculos eres capaz, según trabajas una estructura u otra, sentir diferente.
Entonces yo lo que hago es afinar el músculo. Y hay algo que es muy importante. Belleza quiere decir sin dolor. Entonces lo que tú alcanzas es un estadio de plenitud donde estar ahí solamente es posible a través de mantener lo que se llama TMM, tensión muscular mental. Cuando una persona está trabajando eso, lo que tú vas a notar es claridad. En el budismo lo llaman el estado de la clara mente. De pronto percibes todo, te enteras de todo. Tienes una sensibilidad que va recorriendo cada rincón de ti. Por ejemplo, los hombros es la capacidad de parar el tiempo. Los hombros son, los hombros es la capacidad de parar el tiempo. De parar el tiempo, mira. En las fuerzas especiales, cuando yo estuve en las fuerzas especiales, un ejercicio que hacían era hacerte coger el fusil, el CEDME y mantener el brazo estirado al frente. Si se te caía el brazo, no valías. Si tú montas una empresa, pones a 4 personas con el brazo estirado, a 3 se le caen y a uno le mantiene el brazo, seguramente a ese le cojas de socio, porque tiene firmeza. Entonces, lo primero que quieres del tiempo es que sea firme. Y ahora fíjate qué bonito. El músculo del hombro tiene 3 zonas. Deltoides frontal, la estatua de Colón que está así con la mano marcando el destino. Hacia ahí está el futuro. Pongo ejemplos sencillos, porque a mí me gusta hablar un lenguaje que se llama en humano. El deltoides lateral es lo que te hace tener amplitud. Por eso amplía tu presente. Cuando tú quieres quedarte a solas dentro de ti, haces así como apartando cosas. Deltoides lateral. Pero solamente cuando empujas con las manos hacia atrás y aparece el deltoides posterior es cuando quitas el pasado. No permites, imagínate en un cine el que pone los brazos en cruz con las palmas de las manos mirando para atrás para que nada se cuele. En plan, ¿así quieres decir o no? No, en cruz, a los laterales. Así. Ahí, claro, nada se cuela. ¿Me entiendes? Entonces el deltoides posterior impide que el pasado entre en ti. ¿Qué sucede? Que el ser humano, el cerebro, atiende a símbolos. Si tu cerebro ve que tiene el brazo hacia adelante, fortalece la decisión de ir hacia adelante. Si mantienes la tensión a los laterales, está buscando abrirse paso, desarrollas el parietal. Mientras que cuando giras la mano y la pones hacia atrás, trabajando deltoides posterior, lo que le estás diciendo a tu cerebro occipital es: chiqui, para allá del pasado, no quiero ser más invadido. Entonces, vivir el presente es impedir que el pasado te arrastre. Bueno, pues toda esa simbología la hacemos. ¿Qué sucede? ¿Es que lo hemos olvidado? Vale, para eso llego yo. Alguien lo tiene que contar. Tiene que llegar alguien y como el que decía el niño, es que el rey está desnudo. Alguien tiene que poner orden, ¿vale? Pues llámalo orden, coherencia, me da igual. Pero lo importante, mira, lo importante es el corazón de cada persona. Nosotros tenemos un único dogma, un único lema. Cualquier persona que entra va a salir mejor que ha entrado en esa sesión. Esa es nuestra ley. Y sobre eso trabajamos. ¿Por qué? Porque me importa lo que pase por ti dentro. ¿Qué sucede? Que lo que pasa por ti dentro te lo escribo en el músculo. Mira, hay una frase que la tradición hebrea la entiende muy bien, los que inician desde el cuerpo, lo de Dios escribe recto en renglones torcidos. El renglón torcido es el músculo. Y escribir recto quiere decir que si no trabajas el músculo no vas de frente.
Obviamente es una frecuencia, exactamente, es como el que toca el violín. Yo cojo un violín, lo estrello contra la pared, eso no es entrenar, eso no es tocar el violín. Llegar el cuerpo y machacarlo, darle una paliza. Vamos a ver, eso es trabajar el cuerpo, darte una paliza, ¿no? ¿No? ¿Hay otra forma de hacer las cosas? Sí. Entonces llega alguien y dice, mira, esto se hace así. No te digo que me sigas. Fíjate qué palabra más bonita. Déjame cuidarte. No hay parte de tu alma que mi alma no la ame. Déjame cuidarte. Y luego puedes ser cenutrio, iluminado, lo que te dé la gana. Que tengas un mejor móvil no te determina a quién tengas que llamar. Pero déjame cuidarte. Porque no hay nada más sagrado que un ser humano. Y es sobre eso, sobre lo que trabajas. Y mira, pues no, en esto no llevo mucho, no creo que lleve más de 40 o 50 años haciéndolo. Y la emoción, es que la emoción sigue siendo igual. La emoción sigue siendo igual, es decir, es ciencia y me emociono. ¿Por qué? Porque toca cosas, que es a donde yo quiero que la gente lo viva. Y desde ahí hacer que haya una sonrisa, una sensibilidad en organizaciones, en sistemas, en grupos de empresa, claro, porque es la caída del capitalismo, es decir, caput capitis en latín quiere decir cabeza. De pronto hay que abrir esa maceta. De pronto el ser humano tiene que empezar a sentir que no es un bonsái metido en una maceta pequeña donde solamente le caben ideas y tonterías, no grandeza, valores y sensibilidad. Si un árbol no es robusto, no puede aguantar las ramas, se cae para adelante, por lo tanto no crece. Si tú amplías las raíces, eres capaz de conseguirlo. Miguel Ángel, has contado muchas cosas o sea, me gustaría indagar en por tantos caminos que ahora tengo un poco el dilema de qué preguntarte. A lo mejor, simplemente para entender mejor un poco esto, porque, o sea, me has dejado con esto de los deltoides, o sea, me he quedado como dándole vueltas, a, llevándolo, por ejemplo, a las piernas, ¿no? Que es lo que yo pensaba que las piernas eran los que incitaban el movimiento, ¿no? ¿Qué es para, o sea, qué son, por ejemplo, los cuádriceps o los isquios? ¿Qué papel juegan? Fíjate qué bonito es. Mi maestro decía solo las historias hermosas son reales. ¿Tu maestro era Shingon? Sí, era de una tradición zen que se llama Shingon, que quiere decir poesía pura. Poesía pura. Tiene un nombre muy bonito, porque era lo de escribir en el cuerpo, fíjate. El vasto interno del cuádriceps se llama la lágrima. El vasto interno del cuádriceps se llama la lágrima. La parte interna de las piernas es custodia virginalis en la Edad Media, porque era lo que cuidaba y perfeccionaba el alma. De hecho, muchos osteópatas dicen que el psoas y el ilíaco son los músculos del alma. ¿Ok? Entonces, la parte interna de la pierna te da esa capacidad. Cuando alguien habla de alguien avaricioso, lo llama que va encorvado. Tú, un avaricioso o alguien que es avariento, te lo imaginas con chepa. Encorvado viene del rombo popliteo, de la parte de atrás de la rodilla, de la corva. En psicología corporal, la rodilla, la rótula, es la pila botón de un reloj que llevamos en el cerebro. Por eso, cuando a alguien le noquean, dobla rodilla. Cuando alguien se enamora, sin embargo, dobla conscientemente la rodilla ante la persona que ama. Entonces, la rótula es lo que te da la energía para que entre. Si tú ves un árbol al revés, el oxígeno que entra por las ramas tiene que bajar a las raíces. Entonces tenemos los músculos más poderosos, que son los gemelos. El pie es el fruto, en la planta del pie está reflejado en acupuntura todo el cuerpo. Pero es que, y perdóname la confianza, ¿tú has ido alguna vez al baño?
Creo que alguna vez sí. Vale, cuando te sientas lo llaman el trono, ¿verdad o mentira? Mm. Bueno, pues es el glúteo el músculo rey. De hecho, fíjate, si en el glúteo es un músculo importante, primero, cuando haces plegaria, cuando te pliegas, plegaria quiere decir como una especie de oración, ¿vale? Segundo, sentar cátedra. Anda que no han dicho pisar cátedra, no, hablan de sentar cátedra, tiene que ver con el glúteo. Si a esa posición sentada la llaman el trono, es porque el glúteo es el músculo rey. Entonces, el trabajo sobre el glúteo te permite que no esté toda la tensión sobre la cabeza. Y además hay una cosa que yo en los entrenamientos, en las sesiones que hacemos, me gusta poner fotos de culturistas con los músculos pintados, porque siempre digo que un culturista, para nosotros, al tener el músculo tan hipertrofiado, tan inflamado, es como cuando en un laboratorio tienen un microscopio, te permite ver la célula más grande. Entonces, si tú ves el glúteo, un glúteo tiene forma de mariposa. ¿Sabías eso? No, no sabía. Dejadme haceros dos recordatorios. El primero es que os suscribáis a este podcast. Tenéis normalmente el botón aquí abajo, si es en YouTube o si estáis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, también apretad el botón de suscribiros y así de esta manera recibiréis una notificación por cada episodio nuevo que haga y además me estaréis ayudando y apoyando en mi trabajo para divulgar sabiduría en el mundo. Y en segundo lugar, recordaros que si os interesan estas entrevistas, probablemente también os interesará la newsletter que escribo. Se llama La Newsletter de Oriol, está en oriolroda.com, también os dejo el enlace aquí en las notas, y en ella publico unos correos muy cortos que son 3 ideas, 2 descubrimientos y una recomendación. Los publico cada 15 días y de vez en cuando también publico artículos en profundidad sobre cómo optimizar nuestra vida en el sentido más ancho de la palabra. Pero bueno, si os interesan estos artículos cortos, los 321, la newsletter es completamente gratuita, la encontraréis en oriolroda.com y os uniréis a más de 70.000 personas curiosas e inteligentes que quieren optimizar la vida igual que vosotros. Bueno, pues los que hemos hecho culturismo, una de las cosas que descubres es que el glúteo tiene forma de mariposa. Acuérdate, en la tradición tibetana, el gusano que se mete para adentro se hace crisálida, es decir, suelo pélvico, y acaba volando y siendo mariposa. ¿Eso a qué es debido? Porque el glúteo es ese músculo de la espiritualidad. Sin embargo, si luego tú ves el lumbar, tú has visto que en la tradición cristiana ponen a un abeto de árbol de Navidad. ¿Tú has visto abetos habitualmente en España, por ejemplo? Nunca. No, no. Bueno, pues si tú ves la zona lumbar de un culturista, es un árbol de Navidad. De hecho, lo llaman en el mundo del culturismo el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque nace desde un lugar, desde un huesecillo que tenemos atrás que se llama sacro. Desagrado. Claro, claro. Joder, vamos a empezar a ver. Tenemos los músculos delante y no vemos, no lees el cuerpo. Si he metido la energía genital al suelo pélvico, desde ahí musculo el glúteo para dar potencia, que suba una cosa que es el símbolo del nacimiento, que es un abeto, y si tú ves en la zona lumbar, tiene forma de abeto, porque hay un origen que es el sacro, y el sacro es simplemente la glándula pineal que se ha guardado para que la cabeza no la robara. Esto es súper interesante. Y entonces, ahora aquí ya me. A ver dónde va esta pregunta, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora que tanta gente tiene dolor de espalda, ¿esto lo asocias a algún problema más allá de que están demasiadas horas sentados? Es muy simple, simplemente no dan frutos. No dan frutos. No dan frutos, entonces la zona lumbar se resuelve haciendo el Ritsuzen porque es todo el retorno energético
de la fotosíntesis si siguiéramos el ejemplo de un árbol. A ver, cuéntame esto mejor. Sí, mira, tú imagínate que las piernas fueran las ramas de un árbol en una visualización. Obviamente esas hojas producen fotosíntesis. Un fruto, o si hacen fotosíntesis, sí. Claro, entonces todo ese campo energético vuelve al árbol y hace un sistema circular, lo que es un toroide. Claro, si quieres dar frutos con la cabeza, las piernas no se desarrollan energéticamente. Y si las piernas no se desarrollan energéticamente, no hay un efecto retorno porque hemos dicho que la energía desde las piernas asciende por la columna. Entonces está bloqueado. ¿Por qué una empresa no funciona? Coño, no factura. Es que el jefe ha comprendido. No, vamos a ver, ¿facturáis? No, pues entonces no hay empresa. ¿No eres capaz de retornar toda la energía que baja a la planta de los pies? Perfecto, no hay un cuerpo. Hay solamente carne que, si tú tienes una lesión o una dolencia y practicas este método, lo recuperas. Si no lo practicas, se vuelve crónico. Mira, a mí hay una parte que es muy importante de entender en lo que hacemos. Yo no soy médico, por lo tanto no digo que curo, pero mejoro todo lo que me dan. ¿Entendemos ese matiz? Tú me das a una persona y en una semana la he mejorado. Oye, ¿a eso lo llamas curar? Perdona, yo no puedo hablar de curar porque no soy médico. Yo mejoro aquello que me dan. Entonces yo, por ejemplo, veo tu hombro, te desarrollo el deltoides lateral para que la parte superior del pectoral, que es la que marca el destino, aquí hay un punto en el pectoral superior que en el mundo del entrenamiento lo llamamos el cochino hueco, que de pronto se te queda vacío y es como si le faltara algo a la garganta. Entonces, ese estado de ansiedad, ese estado de angustia, te lo resuelvo primero, te tengo que ampliar el presente. Una vez que te amplío el presente y empiezo a trabajar el pectoral superior, porque dentro del pectoral superior el pecho son los valores. ¿Tú has visto alguna película de Superman? Sí. ¿Dónde lleva la S Superman? Justo aquí en medio. En el pecho, claro, porque están los valores. Donde tengo esta lagartija yo. Claro, cuando alguien tiene un símbolo, saca pecho. En el pectoral están los valores. Si tú ves la foto de un culturista, ves que el pectoral superior tiene una línea. Es ahí donde están los valores superiores. Altruismo, grandeza, sensibilidad, entrega sin pedir nada a cambio. Fíjate cómo será de importante que cuando todo eso sube, notas como una especie de nudo en la garganta. Porque lo sientes pero no lo sabes contar. Entonces, si yo te trabajo el hombro y desde ahí desarrollo el pectoral, traducido en un lenguaje filosófico, es decir, a través de que tu presente tenga más tiempo, porque la riqueza es tener tiempo para tener tiempo. ¿Entiendes esa idea? Tener tiempo para tener tiempo. Fíjate qué bonito. Cuéntamela. Sí. Yo necesito que mi tiempo se amplíe, no estar metido en un cobijo. Entonces, si yo amplío el hombro, de pronto mis valores pueden salir. Si no tengo tiempo, los valores no salen. Y entonces toda esa capacidad, eso que a ti te gusta tanto comunicar cosas nuevas, yo hago que tu pectoral superior lo explique. Mira, hay una ciencia que se llama grafología, donde a través de la firma tú puedes descubrir el carácter de una persona. Tu cuerpo es una caligrafía, no tuya, de la supraconsciencia. O sea, tú cuando ves una persona, viendo cómo es su musculatura, puedes intuir cómo es esa persona, ¿no? O lo sabes. Primero intuir, pero luego lo más bonito. Podemos construir el palacio que quieras. Es decir, es el camino de hacer que te sientas mejor persona. Y cuando una persona se siente mejor persona, lo divino baja a sonreírte. De pronto sales por la mañana y hace sol, y de pronto ves a alguien a tu lado y ves que te mira con cariño, no lleva cara de nada.
Entonces, todas esas cosas se emocionan porque al final el ser humano son esos pequeños detalles que se trabajan desde lo más grande, sí, pero son esos pequeños detalles. Y es a esos pequeños detalles a donde queremos llegar para que conozcas el alma. Te estás contando esto y estoy como reflexionando un poco también sobre mi vida, ¿no? Y me acuerdo que yo este verano estuve en unos meses que estaba entrenando muy bien y realmente hubo un periodo, o sea, estuve bastantes meses que era feliz y tenía como gratitud hacia todo y tenía como esta actitud. Y luego este otoño he empezado a tener problemas y lesiones por todos lados y también de golpe mi estado de ánimo también ha empezado como a cerrarse, ¿no? Aunque no son lesiones graves que digas, es que claro, si te hace mucho dolor es que te encontrarás mal. No, no, son pequeñas cosas, pero también ha cambiado como la calidad de mi estado de ánimo. Tú fíjate una cosa, si tú entrenas con rotura de fibras, es normal que te rompas. Es simple, si tú le hablas a una persona, imagínate que venga de otro planeta. Oye, hay seres humanos que entrenan haciendo roturas de fibras. ¿Tú crees que esa persona no se acaba rompiendo? Es evidente. O sea, tu tipo de entrenamiento no implica la ruptura de fibras musculares. De la misma manera que para un músico que sabe tocar el violín, hacer ruido con el violín no es reventarlo contra la pared. Es simplemente un tema de virtuosismo. Mira, nosotros trabajamos porque a mí me ha gustado mucho dejar todo muy estructurado. Es decir, con el cuerpo humano ni una tontería. Esto se desarrolla de tres maneras: habilidad, destreza, virtuosismo y maestría. Habilidad: aprende. El deltoides posterior, me bajas el dedo pulgar y de pronto cuando tiras, sí, pero ya no subas más, ahí te rompes. Ahora usa tu mente para sentir peso y aprieta y nota. Segundo, destreza. Entiende qué es cada músculo. Entiende qué es cada músculo. No, esto es el dorsal, no, es la compasión. El trapecio, no, es la fuerza de voluntad. Y luego cómo va todo en bloques, destreza. Virtuosismo, olvida técnica. Es decir, una vez que lo has aprendido, olvídalo. No es necesario en la cabeza, es necesario dentro de ti. Y por último, maestría. Haz que alguien que tenga al lado tuyo, enséñale algo. A lo mejor esos 5 minutos que le has dedicado, simplemente porque esa persona entienda que el tríceps es el músculo de ataque, trabaje el tríceps y le permita quitar todo aquello que le hace daño, sin tener que tocar ni golpear a nadie, te permite tener ese espacio de libertad. Entonces es como un grafólogo que a través de la firma sabe cómo eres, pues tu mayor rúbrica es tu cuerpo. Y somos ciegos ante lo que tenemos. Dios, harto de que le pidieran cosas, se escondió en el único lugar donde nunca le buscarías, dentro de ti. Hay otra frase que es muy bonita que dice: no es que Dios te echara del paraíso, es que del paraíso, eso que es tu cuerpo, echaste a Dios. Entonces, ¿qué haces? ¿Machacarte, dar la paliza? La gente, cuanto mejor es la máquina para entrenar, más van al gimnasio con cara de nada. ¿Entiendes esta idea? Cara de nada. No le ponen emoción, ¿no? Sí, porque cuando yo tengo menos material, desarrollo más la inteligencia interior. Si tengo el material, es el material el que lo hace. No necesito desarrollar habilidades emergentes. Pero es que en una organización todo el día son habilidades emergentes. Acuérdate, el micrófono no va. Has tenido que solventar 7 cosas y no habíamos empezado la conversación. ¿Vamos a seguir viviendo como borregos o vas a empezar a darte cuenta de quién eres? Ah, y una vez que te das cuenta, quieres volver a borrego, tienes tiempo.
pero ya te estamos ofreciendo una manera de eso. Y en esto pasan tres cosas. Primero, vas a tener el cuerpo más bonito que nunca. No hay fase de volumen ni de definición, todo el rastro. Estás con esa calidad muscular. Segundo, sensibilidad, eso que te he dicho antes de la fuerza que no fuerza. ¿Tú sabes lo fuerte que tiene que ser una persona para no forzar a nadie? ¿Saber encontrar la medida de cada ser humano? Y tercero, tú imagínate lo que siente un ser humano cuando alguien le acaricia. Si esto es un mundo y esto es otro mundo, cuando haces este símbolo que es la unión entre dos mundos, creas un infinito. La única manera de cambiar el mundo es crear un infinito en el lazo con las personas. Todo eso con desarrollo de alto rendimiento en deportes como boxeo, como golf, rendimiento en fuerzas especiales, claro, porque lo hemos testado en los sitios más duros. Es decir, te ahorras tener que pasarlo mal, ya lo he transitado yo. Y simplemente te lo entrego. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Por qué? Porque me da la gana. Me da la gana dártelo, me da la gana que te sientas maravilloso, me da la gana que me digas que no, me da la gana que lo disfrutas, porque solamente es ganador aquel que hace lo que le da la gana. Wow, es súper inspirador, ¿eh? O sea, realmente es como una visión tan diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Y dónde surgió esto? Porque sé que tú entrenaste con Arnold Schwarzenegger, hemos hablado de tu infancia donde descubriste el Zen, el Saigon, si lo digo bien, ¿no? El camino de la poesía pura. ¿Y en qué momento empezaste a mezclar culturismo con todo? O sea, ¿de dónde surgió esto? ¿Qué pasó para que te dieras Mira, cuenta? la primera persona que entrenó esto, ¿a ti te suena un culturista llamado Ramón y Cajal? O sea, me suena Ramón y Cajal, no tenía ni idea que era Premio Nobel culturista. de Medicina. Sí, Claro, sí. es que él era culturista. Entonces él sabía que el músculo le hacía pensar de otra manera. Hasta que un día, con un microscopio, descubre los sistemas reticulares. Hay un momento entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde ser un caballero quería decir entrenar, tener una corrección en la imagen, en tal, la escritura, la literatura, la filosofía, no iba separado. Mira, yo uno de mis grandes aficiones, que era el billar, yo jugaba en Madrid en el Círculo Mercantil, había sala de billar, billar español. ¿Por qué? Porque a base de bandas desarrollas esa conexión con la geometría. Mira, cuando juegas al billar, aparte de saber la geometría que va a hacer, la sientes con el cuerpo. ¿Entiendes? O sea, tú sabes si la bola desde ahí sale o no, y no has golpeado la bola. Fíjate qué nivel de sensibilidad, simplemente por eso había mesas de billar. Segundo, había un gimnasio, era imposible que no lo hubiera, pero un gimnasio de los antiguos. 3 o 4 halteras y sistema de entrenamiento a base de un espejo e ir visualizando los músculos. Y luego una sala de literatura y de filosofía, era lo normal. Eso era lo que se entrenaba antes. Entonces, si tú entiendes que el músculo te hace estar en un estado heroico, héroe es el que sale del humano para tocar lo divino. Y simplemente al hacerlo, lo entrega. Los primeros culturistas levantaban pesas en barracas. De pronto un día alguien se pone a posar con unas poses que son como un árbol, el doble bíceps, el demás. ¿Cómo se les ocurre eso? Pues simplemente porque buscaban una inspiración superior. Entonces, toda esa tradición, nosotros en pleno siglo XXI, con todo el estudio que hemos hecho, con casi 100 libros que hemos escrito, con no sé cuántos ensayos filosóficos y demás, le hemos puesto orden. Orden. Entonces, lo más bonito de esto es que somos la parte culmen de algo que siempre estuvo en las grandes tradiciones.
y simplemente lo entregamos. Y creo que tú has entrenado a artistas, por ejemplo, Maldita Nerea, y sobre todo a golfistas profesionales, has hablado también de boxeadores. ¿Me puedes contar un poco cómo se traslada este aprendizaje a, por ejemplo, un artista, ¿no? Esto como me lo comentaste la otra vez y luego me puse a mirar vídeos de Maldita Nerea y luego con el golf me pasaste un enlace a una película que vi un clip donde era Bruce, ¿quién era? Es Will Smith, ¿no? Will Smith, la leyenda de Tiger Woods. Sí, que le contaba al otro que también es famoso, que nunca me salen los nombres, Mark Wahlberg. Sí, que decía que tenía que ser el campo, ¿no? Mira, la primera parte se llama respeto. Respeto. Fíjate, cuando tú entrenas, te pones fuerte. La fuerza hacia adentro es fuerza interior, se llama carácter. ¿Me sigues? En carácter, en griego, es ethos, de ahí viene la palabra ética. Primera parte, ethos, carácter, ética. Una persona que tiene carácter está de otra manera, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Estética. Estar, ética, estética. Y luego viene el momento en el que creas, poética. Entonces, cuando yo cojo un artista, que siempre son personas que tienen una indagación, es decir, en el mundo del arte, ¿te puedo hablar un poquito de flamenco? ¿Te gusta el flamenco, Oriol? Por favor. Mira, se dice que un cantaor es bueno cuando se rompe. O sea, algo se rompe dentro. Nosotros no quiero que te rompa la vida si eres artista. Por mi educación, yo viví en el Malasaña de la movida. Tena, Enrique de los Urquijo, no vuelva a suceder eso. Grandes genios, Enrique Urquijo acabó suicidándose en un portal. No tenía gracia. Entonces, el artista necesita romper la carcasa del ordinario. Entonces, Jorge, el cantante de Maldita Nerea, siempre estuvo buscando interiormente. De hecho, es logopeda y lleva temas de educación a través de Tonucci y demás. Entonces, este sistema se metió para que él, los niños, crearan carácter, ethos. Porque un artista sin carácter es solamente una persona que se deja llevar por algo que hay dentro que en el flamenco se llama duende. Entonces, cuando tú mantienes una tensión muscular, tú que has entrenado, sabes que eso es como un dolor agudo. En flamenco se llama pellizco. A través de sentir ese pellizco, de pronto empieza a bajar sensibilidad. Es decir, si yo te desarrollo el bíceps, que es el músculo de darte cuenta, acuérdate, la estatua del pensador está apretando el bíceps. Vas a ver cosas y vas a sentir cosas que eran evidentes, pero nadie las va a contar como tú. ¿Tú sabes cómo lo explicaba Shakespeare cuando lo escribió para el flamenco? ¿Cómo? Al partir del alma, dos silencios que hablan, la palabra que no sea, ¿cómo explicarte ante Dios que es el amor la única ciencia? Qué bonito. ¿Te ha gustado? Sí, sí, es muy bonito. Bueno, pues no lo ha escrito Shakespeare y acaba de salir en este momento porque tú estás presente. No, perdóname, ese es el estado de sensibilidad que se alcanza entrenando esto. Entonces, es sensibilidad, es una fuerza que no fuerza. La palabra es una fuerza que no fuerza. Entonces, cuando esa fuerza que no fuerza la llevas dentro, sale música, salen sentimientos. Y, por ejemplo, en el golf, que es muy importante, cuando tú pegas la bola y no le das con fuerza, sino con sensibilidad, la bola hace más distancia. Fíjate, el arte
que es la capacidad de la sensibilidad expresada. Y por el otro lado, algo tan simple como cuando la bola vuela, si tú alguna vez juegas al golf y pegas la bola, te quedas el minuto ese viendo la bola con una paz interior como no has tenido en tu vida, porque hay algo que sale de ti y quiere alcanzar la eternidad. Entonces, todo eso son sistemas personales que hacen que el ser humano se emocione. Y entonces, al emocionarte, que es todo lo que sale de ti, si no tienes un músculo que está cultivado, sino que está machacado, si tú tienes una trompeta y la golpeas contra el suelo, por mucho que soples, no suena. Pues si tu músculo lo has machacado a base de una inflamación, una hepatitis no es lo mejor para el hígado. Pues de la misma manera, determinadas itis a base de rotura de fibras no es lo mejor para el cuerpo humano. Tiene que haber alguien que le ponga inteligencia y coherencia a todo eso. Pues es lo que se hace con este sistema. Entonces, cuando llevábamos el tema de golf en el año 97, Nacho Garrido y Miguel Ángel Martín jugaron la Ryder Cup, que el capitán fue Severiano Ballesteros, entrenaban conmigo en el Club de Golf La Dehesa en Villanueva la Cañada, y ellos fueron los que eran el equipo español de la Ryder. Y todos entraban contigo. Entonces, siempre un jugador de golf busca algo dentro que le haga estar ahí. Porque tienen una vida muy volátil, es decir, si 3 días no pasas el corte, se te ha caído todo el presupuesto de la temporada. Y al final puedes entrenar 20 horas, pero es como te sientas dentro. Entonces, hay algo dentro que tiene que ser sólido. Por eso este entrenamiento es tan sólido. Por eso este entrenamiento te lleva a ese estado de mentalidad. ¿Por qué es un estado de mentalidad? Muy sencillo. Todo tu cuerpo piensa. Y si yo quiero pensar desde el arte de parar el tiempo, ¿te puedo pedir un favor, Oriol? Sí. Mírame un momentito, por favor. Ahora quiero que durante 10 segundos aprietes abdominal muy fuerte. Yo los cuento, ¿vale? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuera. ¿Notabas la tripa dura por apretarla? Sí. ¿Has pensado en algo? No. Zen. Así de fácil. Lo más difícil es parar la mente. Acabas de hacer 10 minutos de zen. Es decir, un paso más allá. No es sentarte y rumiar tus problemas. Entonces, es entrar dentro y comprender que el abdominal es el músculo que para la mente. La parte baja es el ara, el fondo de sabiduría, y la parte alta, las cabezas del abdominal, son las emociones. En chino, las mariposas del patio amarillo. Bloqueas ese punto y de pronto la mente deja de estar pensando. ¿Tú sabes lo que pagaría mucha gente por dejar de pensar aunque fueran 10 segundos? Bueno, por esto mucha gente hace meditación, ¿no? Para poder hacer esto. Claro, para rumiar, sin embargo, tú, sin tener que estar 2 años de práctica, en 10 segundos lo has hecho. Dejadme haceros 2 recordatorios. El primero es que os suscribáis a este podcast. Tenéis normalmente el botón aquí abajo, si es en YouTube, o si estáis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, también apretad el botón de suscribiros y así de esta manera recibiréis una notificación por cada episodio nuevo que haga y además me estaréis ayudando y apoyando en mi trabajo para divulgar sabiduría en el mundo. Y en segundo lugar, recordaros que si os interesan estas entrevistas, probablemente también os interesará la newsletter que escribo. Se llama La Newsletter de Oriol, está en oriolroda.com, también os dejo el enlace aquí en las notas y en ella publico unos correos muy cortos que son 3 ideas, 2 descubrimientos y una recomendación. Los publico cada 15 días y de vez en cuando también publico artículos en profundidad sobre cómo optimizar nuestra vida en el sentido más ancho de la palabra. Pero bueno, si os interesan estos artículos cortos, los 321, la newsletter es completamente gratuita, la encontraréis en oriolroda.com
y os uniréis a más de 70.000 personas curiosas e inteligentes que quieren optimizar la vida igual que vosotros. Escucha, Miguel Ángel, la verdad es que estamos hablando o sea, me está quedando, o sea, tengo unas ganas de probarlo ahora que no te imaginas. Pero entremos un poco también en que la gente pueda entender en qué consiste el entrenamiento en sí, ¿no? La esencia del método. Para empezar, hay una cosa que tú mencionas, ¿no? Que es un entrenamiento neurocelular, ¿lo digo bien? ¿Qué lo diferencia de otras formas de ejercicio y cómo con esto? ¿Y qué quiere decir esto en neurocelular? ¿Cómo lo explicas tú con otras palabras? Fíjate qué importante es esto que acabas de decir. Mira, estamos hablando de sistema nervioso, es decir, es mi sistema nervioso el que toma decisiones. Y hay una fuente de pensamiento que es la célula. Si tú hablas, y voy a usar lenguaje en humano para no parecer muy científico, muy técnico. En Hispanoamérica, celular quiere decir teléfono, ¿verdad o mentira? Sí. Entonces, teléfono es aquello con lo que hablas. Si sois un grupo de 5 en la empresa y algo no sale, os llamáis por teléfono y a los 3 minutos, uno hablando no sé qué, lo has resuelto. Eso es como un sistema de reflejo, ¿me comprendes? La palabra reflejo da una palabra que se llama reflexión. Y reflexión tiene que ver con algo de pensar, ¿verdad o mentira? Bastante verdad. Vale, bueno, pues este es el camino. Ya te digo que lo he explicado muy sencillito para que la gente me pueda seguir. Las células hablan porque cada célula guarda una experiencia de información en eso que se llama subconsciente, que si no lo rompes, en el momento exacto, en la situación adecuada, te va a dar toda la respuesta. Eso es lo que en el Zen se llama el no-yo. El no-yo. Exactamente, hay alguien dentro de mí que está tomando decisiones, pero no es mi cabeza, que es donde nosotros nos identificamos. Entonces, fíjate, cuando yo he llevado a corredores de moto, un pensamiento quiere decir medio segundo tarde. Es demasiado lento el pensamiento. Exactamente, es muy lento. Un sistema lineal no me sirve. Si tú conoces los sistemas blockchain, en blockchain cada bloque tiene toda la información, es decir, el músculo. Imagínate todo tu cuerpo como un bloque en cadena, un blockchain. Cada músculo tiene toda la información. No puedes abrir un nuevo grupo si no le metes una respuesta a ese problema que se llama hash y todas tus células empiezan a minar para dar la respuesta y solamente cuela aquella que cuela. A ver, vuélveme a contar, que no lo he entendido. Te lo vuelvo a contar, mira. De pronto sucede un problema que tengo enfrente. Ok. Pongamos un ejemplo concreto. ¿Qué tipo de problema nos podríamos encontrar? Es muy sencillo. Necesito crear una canción. Vale. Mi cuerpo, cada célula, tiene información no solamente mía, sino que me alimento del subconsciente colectivo, porque mis células hablan con las tuyas de lo que es el amor. Y de pronto mi cuerpo empieza a sentir esa música. Porque es una frecuencia. La luz, cuando entra en el cuerpo, crea frecuencia. ¿Tú has visto un bailarín, un coreógrafo, que oye una música y de pronto empieza a mover el cuerpo y luego escribe la coreografía? Pues yo, cuando quiero escribir un libro, lo escribo desde la mano y es como si mi mano estuviera viva. Fíjate cómo será que la inspiración no me espera. Si la inspiración llega a las 6 de la mañana
y no me levanto a las 6 de la mañana, a las 7:30 no me está esperando. Ahora, todo esto que te he explicado en esta cesta hay un sistema de entrenamiento neurocelular para que tu cuerpo sea absolutamente sensible a toda esa frecuencia que hay a tu alrededor. Y te voy a poner un ejemplo, un simple ejemplo. ¿Tú te acuerdas de las antiguas radios, las que iban con pilas, que cuanto más potencia tenía la pila, más emisoras cogía? Sí. Bueno, pues tú eres como una radio. Si tú tienes tu cuerpo cargado de bioelectricidad, vas a coger más emisoras. O sea, déjame, a ver si lo entiendo bien. Me estás diciendo que el entrenamiento lo que hace es aumentar nuestra capacidad para que toda la información que tenemos en nuestras células o en otras células, o sea, en la comunicación que haya, llegue mejor, ¿no? De alguna manera. Claro. Eso se llama código genético. Es decir, dentro de ti hay una genética. Si tú compras un perro de pura raza, no compras el perro, compras al abuelo, al tatarabuelo, porque su árbol genealógico está en ese perro, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Sí. Bien. Ahora te voy a otro sitio. Fíjate qué especial. Cuando yo trabajo mi músculo, si yo a ti, imagínate que estamos entrenando y te digo, oye, Oriol, ¿qué prefieres? ¿Un iPad de 60 gigas o uno de 150? Uno de 150. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad. Y es más operativo. Exacto. Y hace todo más rápido. Uh-huh. ¿Tú has oído la palabra es que el músculo tiene memoria? Uh-huh. Claro. Si yo el músculo lo trabajo de una determinada manera, paso de tener un iPad de 60 gigas a uno de 150. Soy más operativo. Vale. ¿Y cómo es este trabajo? Muy sencillo. Primero hay un proceso de visualización, es decir, tienes que saber qué músculo, qué parte vas a trabajar, qué vas a notar y qué significado filosófico tiene. Segundo, coges un término que se llama tensión muscular mental, TMM. Tensión muscular mental. Entonces, yo, a través de una transmisión con el maestro, es decir, te lo tengo que enseñar. Es como cuando vas a aprender música, imagínate una guitarra de flamenco y tienes al lado a Paco de Lucía enseñándote a mover los dedos. Oye, mira aquí, nota tal. ¿Notas esto? No, aquí me duele. Venga, gírame la mano. Porque una cosa es el ejercicio y otro es tu código de individualidad. Entonces el maestro te hace decir, en vez de tirar del deltoides frontal, vamos a echar el hombro para atrás para que eso sea un trabajo sin meter el trapecio, porque aquí no hace falta fuerza de voluntad. Y luego usamos elementos como es un vaso, una moneda, un cuenco tibetano, para crear lo que es un campo toroidal de energía. ¿Qué sucede con eso? Que todo tu organismo, la mitocondria de la célula, aumenta su campo eléctrico. Al aumentar su campo eléctrico, sintetiza más proteína. Y al sintetizar más proteína, cada aminoácido es una idea. Y solamente te estoy explicando un efecto que vas a sentir en tu cuerpo. Y lo he explicado linealmente porque el cerebro lo ve lineal. O sea, si lo entiendo bien, el trabajo consiste en mantener posiciones isométricas, o sea, posiciones estáticas. No. No. El trabajo consiste en que
Cada músculo tiene un tipo de fibra y un tipo de estructura. Según trabaja tu deltoides lateral, no es igual que tu pectoral inferior. ¿Te refieres al tipo de movimiento? Mírame, Oriol, pon las manos en esta posición. Entrelázalas bien y ponlas por debajo del ombligo. Un poquito más abajo. Y aquí, vale. Ahí, abre codos a los laterales. Adelanta los codos, por favor. Ahora tira fuerte queriendo romper el agarre. ¿Te cabe duda de que está trabajando el deltoides lateral? No, ninguna duda. Vale, no, para un momentito. Sigue tirando si eres tan amable, por favor. Vale. Ahora quiero que notes que hay 2 puntitos en el lateral del hombro que tiran especialmente. Ahora estás ampliando el corazón, el paralelo del corazón lo estás ampliando. Carga un poquito trapecios hacia adelante. Saca joroba y ahora tira. ¿Ves cómo estás metiendo el deltoides posterior, el trapecio trabajando? Sí. Claro. ¿Tú ves que la sensación, te cabe duda de que el músculo está entrenando? No, ninguna. ¿Te cabe duda de que ese músculo que está entrenando está produciendo unas sensaciones en el cuerpo y no hay rotura de fibras? No, pero ya empezaba a sudar yo. Claro, simplemente. Ay, ¿cómo lo explicas? No, tardo menos en entrenarte y que lo pruebes y que la gente acuda a Dogma Zen para probarlo que en explicarlo. Y una vez que lo has probado, te lo explico. ¿Por qué? Porque lo otro, fíjate, es poner la carreta delante de los bueyes, los revientas. ¿Entiendes esa idea? O sea que no podemos entenderlo a nivel cognitivo, tenemos que vivirlo experiencialmente, ¿no? A nivel cognitivo, el mantener una frecuencia por un nivel de sensibilidad te produce que al no haber rotura de fibras y estar en la franja inferior, se desarrollan procesos generativos de realidad, que es lo que se denomina enlightenment. Un enlightenment. Entonces, yo lo que estoy trabajando es tu mindset. Al trabajar tu mindset, de pronto tu cerebro deja de ir así para tener una visión global de las cosas. Es como si te subieras a una montaña para ver dónde está el lugar. En las fuerzas especiales te dicen, nunca tomes una decisión cuando estás en el bosque. Si tienes que decidir a dónde ir, súbete a un árbol o a una montaña y desde ahí observa el camino. Al haber tirado hacia afuera, ¿has notado calor? Sí. Ha habido un aumento de energía, por lo tanto, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Si tienes energía, inmediatamente tu cuerpo está más consciente de todo, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Bien, ¿has tardado menos de 10 segundos? Sí, hemos estado... Ahí lo tienes. ¿Y por qué ese es el ángulo? Joder, porque lleva estudiándose 40 años. Y no solamente eso, sino que yo desarrollo dentro de la gente la capacidad de ver con el cuerpo a otra persona. Entonces, esto te produce niveles de sensibilidad ante todo y te llega tu pareja que ese día está girada o no girada y la colocas en su sitio. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo el que trabaja. Quien dice eso, habla a tu empresa. Quien habla a tu empresa, habla a tu hijo. Quien habla a tu hijo, habla a ese sentimiento de decir, coño, van pasando los años ¿y quién soy? Bueno, todas esas son las respuestas que hoy hay que responder. Y operativamente las estructuras, impresionante. ¿Por qué? Este es nuestro nivel de decisión. Se llama heurística a cuando haces eureka. Coño, si era así. La gente dice, es que lo consulto con la almohada. Aquí la almohada son tus músculos. A sentir las cosas, ¿no? Digamos. Exactamente. Entonces lo que le estás dando es un proceso tridimensional. Tú imagínate un ciego. Un ciego te toca la cara, pasan 20 años y te toca y te vuelve a reconocer. Yo te enseño una foto de hace 20 años y no sabes ni quién soy. Simplemente con los ojos no vemos. Perdón, con los ojos solo vemos, no miramos. El ser humano sin esto está muerto.
Ya es hora de que empiece a vivir todo eso. Y tiene que haber alguien, que somos nosotros, que dice, levantamos la mano, mira, hay esto. Fíjate si es maravilloso que hasta tienes pleno derecho a no hacerlo. Wow. Pues muchas cosas aquí, ¿eh? Para reflexionar profundamente. Mira, lo más importante es lo que estés dispuesto a entrenar. Se llama entrenamiento, pues necesita tiempo y dedicación consciente, nada más. Y es algo que es muy importante. Si tú coges una guitarra de Paco de Lucía, pero no está Paco de Lucía, eso no suena. Es necesario la figura del maestro. Maestro es aquel que lo ha vivido 20 horas antes, 20 años también, y de pronto se pone a tu disposición simplemente para que lo notes. Porque aquel que sirve jamás es esclavo. Samurái quiere decir el que sirve, porque aquel que sirve no es esclavo. Entonces esto es una relación humana. Yo quiero tener una relación humana contigo. Yo quiero hacerte sentir en tu cuerpo hasta dónde puedes llegar. Y luego que tengas incluso pleno derecho a decir, no me interesa. Eso es lo más bonito. ¿Y cómo se estructura el entrenamiento como una persona que quiera empezar en Dogma Zen? ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar? Mira, nosotros tenemos sesiones todos los días, de 12:30 a 4 y de 7:30 a 9:30 todos los días. Está el maestro, el señor que ves aquí, presente, menos los jueves, trabajamos sábados y domingos. O sea, es una dedicación por entero, porque no hay nada más bonito que el ser humano. Entonces tú accedes a nuestra plataforma, te das de alta, tienes un proceso para probar, para ver si se adapta a ti. Y a partir de ahí, desde el primer momento, como es el músculo el que de pronto nota que ha vuelto a casa, el cuerpo empieza a mejorar. Los resultados tardan menos de una semana. ¿Sabes por qué? Pues nosotros no vendemos resultados, que también los damos. Nosotros te entregamos un estado. Conciencia, sensibilidad, tono muscular, desaparecen muchas patologías. Lo que pasa que nosotros, en vez de decir desaparecer patologías, decimos mejoramos la circunstancia en la que te encuentres. Y lo más importante de eso es que un concepto muy simple, por ejemplo, la grasa. La grasa es con lo que envuelves las emociones. Esa emoción tóxica la envuelves en grasa. La grasa no se suda, se quema. Sales a sudar y el que te quemas eres tú. Parece que la grasa es como que fuera de otro planeta. Entonces yo lo que consigo es que al quemar esa grasa, el músculo empieza a tener desarrollo neurocelular. Es decir, tiene los nervios a flor de piel, la sensibilidad a flor de piel. Sientes todo, percibes todo. Es como ese ciego que de pronto te toca y te reconoce. ¿Por qué? Porque piensa con las manos. ¿Me comprendes lo que te estoy diciendo? Bueno, pues yo quiero que pienses con tu dorsal, con tu lumbar, con todo. Y volviendo un poco también a lo práctico, ¿qué dedicación tiene que tener una persona? Frecuencia, duración de las sesiones, más o menos, para tener una idea de qué implica esto. ¿Son sesiones de 4 horas cada una o no? Escúchame, 10 minutos de práctica, 10 minutos de mejora. O sea, como más practiques, más mejoras, ¿no? Exactamente, y sobre todo algo que es muy importante. Si tú dices todos los días 1 hora, el día en que no tengas la hora no lo haces. Es que quiero darle un giro. Lo que es verdaderamente importante es que sepas, si practico 10 minutos, tengo 10 minutos de mejora. Tenemos un programa que te entregamos que se llama TEN, en 10 minutos. Cuando estás dentro de ti lo llamamos 20 minutos. Y cuando estás fuerte es 40, 40. Es que nos gusta hacer juegos de palabras. Es decir, con 10 minutos tienes capacidad de entrega, con 20 minutos tienes la capacidad de estar en ti. ¿Te puedo hacer una pregunta, Oriol? Sí, por favor. Cuando has tirado de los dedos y codos hacia afuera, ¿cuánto tiempo has notado has tardado en notar que trabajaba el hombro? Inmediatamente. Vale, ahí tiene la respuesta.
¿Es diferente a todo? Sí. Sí. ¿Por qué lo llamas entrenamiento en vez de meditación activa neurocelular? Porque la gente entiende más la palabra entrenamiento que meditación activa neurocelular. Y a mí lo que me importa no es esto hacerlo para dirigentes y tal, sino que Pepe, Antonio, la gente normal pueda vivirlo. Esa es la maravilla. Es curioso, ¿eh? Porque yo hace ya desde un tiempo que ahora voy mucho al gimnasio, que he notado que es que ir al gimnasio para mí es una meditación en muchos sentidos mucho mejor que la estática. Con esto me relaciono muchísimo porque realmente estar allí y el movimiento me permite estar en un estado de presencia y no lo hago con la intención o la presencia que estás hablando tú, en un nivel mucho más bajo, pero ya tengo esta sensación de trabajo de la consciencia, ¿no? De trabajo de la pérdida de consciencia, de estar presente sin que mi ego interior dé vueltas. Tú fíjate, cuando alguien entra en una iglesia de pronto se calla, baja el tono de voz. Cuando tú de pronto haces este entrenamiento, tu cabeza se calla. Es el mismo estado. Es un estado donde tú entras. Y al tú entrar, ¿qué consigues? Algo muy bonito, ser mejor persona. Tú ya eres sagrado, vale, pero ahora me toca elevar lo que en la tradición hebrea llaman el tikkun, rectificar el alma. Porque el alma se mueve en un círculo, que son carencias, frustración, sueños y desequilibrio. Si yo no te estoy resolviendo todos esos paradigmas, ¿cómo te voy a llevar a otro lugar diferente? Es ahí donde marcamos la distancia. Porque al final esto está basado en una cosa que se llama filantropía, amor al ser humano. Y ese amor al ser humano es simplemente comprender esa maravilla que se llama cuerpo. ¿Quién leches lo hizo? Porque en el universo no hay nada al azar, Dios no juega los dados, que decía Einstein. Y por eso tienes que ser como los que construían catedrales que primero picaban piedra y luego eran arquitectos, como los verdaderos costureros que primero cosen y luego ya diseñan. Primero hemos pasado por el gimnasio. Cuando yo empecé a entrenar era la época de Arnold, cuando se grabó Conan, que está rodado en Cuenca, y José Luis Ayestarán, que era su doble, lo trajo un día al gimnasio Heracles, que estaba en Madrid, enfrente del Palacio de los Deportes, y allí estuvo entrenando. Delante de él te quedabas en silencio. Entonces, desde ese estado de respeto, empezar a construir los valores del ser humano. Y alguien tiene que llegar y decir, no, las cosas se hacen así. Y no te lo quiero imponer. Quiero cuidarte. Escucha esto, quiero cuidarte. Quiero que te sientas especial. Quiero que notes que me he fijado en tu físico porque me importas como ser humano. Porque en tu cuerpo hay sentimientos, porque en tu cuerpo hay sensaciones que no es que tengan que ser entendidas o no, necesitan ser cultivadas. Y es eso a lo que estamos haciendo. Y claro, cuando tú haces eso y cuando tú entregas esto a la humanidad, porque la humanidad es cada kilogramo de ser humano que tú tienes. Entonces trabajamos a ese grado de conciencia. Y es muy bonito, no hay un trabajo más bonito que hacer que una persona sonría a través del cuerpo. Esa es la mayor sensibilidad. Y escucha, ¿te atreverías a compartir algún efecto, alguna cosa radical que hayas visto, que haya experimentado alguien practicando el Dogma Zen? ¿Una transformación que hasta a ti te sorprendió? Mira, hubo la mayor transformación que hemos visto fue en unos entrenamientos que hicimos en unas televisiones gigantescas, de estas que se inflan, en Venezuela, en Caracas, en el barrio de Petares. En toda la época de la pandemia, tuvimos mucha expansión en Venezuela. A través de una fundación pudimos allí
y solamente por cada persona que entrenó y de pronto sintió que había otro mundo diferente a lo que había allí, por cada uno de ellos mi vida ha tenido sentido. Entonces, que de pronto el delincuente, el chungo, el que no sé qué, de pronto se da cuenta que hay otra historia. Es como que en la zona delincuente hay como una especie de código de honor enterrado. Respeto, no sé qué. Vale, además de respeto te hablo al músculo. Porque es gente que vive el cuerpo, te hablo al músculo. Y de pronto cuando el músculo, en vez de sentir rotura, siente coyuntura, la cabeza busca algo más allá. En ese momento has solventado una situación. Y por una sola persona que en ese día sintiera que había otro mundo diferente, que yo un día naciera ha tenido pleno sentido. Solo por eso es suficiente. Bueno, Miguel Ángel, realmente me has dado aquí una cantidad de información y de inspiración que es brutal. Estaba revisando un poco el guión. ¿Cómo vas de tiempo? Perfectamente. ¿Sí? Tenemos 5 o 10 minutitos perfectos. Tenemos 5 o 10 minutitos, pues entonces, si te parece, vamos a ir cerrando, porque creo que aquí hay muchísima información para meditarla y para, bueno, y para decirte a probar, ¿no? Y tengo aquí unas preguntas. Algunas de estas ahora las leo y casi que me parecen un poco que a lo mejor son banales, ¿no? Pero Vamos a por ellas. te hago un par de ellas. Si ves que no vale la pena responderlas, me puedes decir, no te lo respondo. Vamos a por ello. Me gusta responder. Una sería, si tuvieras que eliminar un ejercicio que hacen millones de personas en el gimnasio, ¿cuál sería y por qué? Mira, borraría todas las máquinas que han hecho que no tengan que sentir lo que es coger la barra y en vez de buscar la rotura de fibras, alcanzar ese estado de congestión. Pero no con una máquina, con la barra, con los sistemas básicos. Es decir, por cada polea, por cada máquina, hay una mente que ya no está trabajando tipo como ahora llaman en el gimnasio old school. Entonces, es la vuelta al old school, pero con un pequeño matiz. No tomes doping. La única máquina que quitaría del gimnasio es la jeringuilla. Deja de doparte. Hay otra forma de estar definido y musculado sin necesidad de pasar ahí. Lo cual se basa también en un entrenamiento con cargas, pero hechos de una manera. Nunca hagas pesas. Deja que las pesas te hagan. Deja que las pesas te hagan. Exactamente. Ese es el concepto que marca una diferencia. No hagas pesas, deja que las pesas te hagan. Es una frecuencia, es una sensibilidad, es encontrar el ángulo. Si bajo más rápido me rompo, aquí lo retengo. Es estar buscando los sonidos del cuerpo. Y entonces el músculo pump, bombea y tu mindset se cambia. Es imposible que no suceda así. La lentitud en la repetición basada en una tensión neurocelular que haga que tu sistema nervioso, donde el cerebro ha petado, siga ahí trabajando para tener esa capacidad de resiliencia cognitiva. Y esta pregunta, pero al revés, si solo pudieras hacer un ejercicio el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Mira, nosotros cogíamos un disco de 5 kilos, lo aprietas con las manos en esta posición, a la altura del vientre, cargas trapecios y apretar. Ese ejercicio es con el que musculas toda la parte superior sin tener que meter nada para el cuerpo. ¿Por qué? Porque creas un campo toroidal. Y ese toroide es la mayor expresión de congestión y de crecimiento. Vale. Cuéntame un error en tu vida, tu error favorito, ese error que, visto en perspectiva, fue transformador. Que siempre pienso que las cosas se pueden hacer un poquito mejor y más fácil.
si no hubiera pensado tanto, qué tiempo hubiera tenido para dedicarme a otras cosas. O sea, no, voy a ver si cómo se mejora. Es decir, cambiamos los entrenamientos y los evolucionamos cada 3 semanas. O sea, nunca nos conformamos con lo que hacemos. Es un espíritu absoluto de superación. Siempre todo se puede hacer o un poquito más fácil y un poquito más bonito. Eso es lo que siempre es mi mayor error. Y no paro, tío. Es que me meto ahí, chaval. Me meto ahí y no hay Dios que me saque. Soy terco como una mula. Si tuvieras que recomendarme un libro que ha determinado tu vida, ¿qué libro me recomendarías? Yo en eso es imposible dar profundidad a todo esto sin leer el Tao Te Ching de Lao Tzu. El sentido de la nada. Y si tienes 10 minutos libres, cógete cualquier poema de Quevedo. Muy bien. Y luego también pondré, si me pasas luego en las notas, pondré también un enlace para tus libros, porque entiendo que allí hay muchísima información. Escucha, Miguel Ángel, ¿tendría que haberte preguntado algo que no he hecho? Sí, hay una pregunta que no me has hecho. ¿Cuál es? ¿Cuándo empiezo a entrenar? Ah. ¿Cuándo empiezo a entrenar? Pues si quieres, en esta semanita hacemos una cita y yo me pongo para que entrenes. La hacemos en privado para que lo puedas seguir y a partir de ahí empieces a entrenar. Creo que es algo que te va a aportar con todo el conocimiento que tú das a la gente, ese puntito de enlightenment, de conexión, de que las cosas van enlazadas. Y sobre todo algo que es muy importante, no vuelvas a romper tu cuerpo, que no haya más dolores. Esto me coges en un momento justamente en el que estoy viviendo dolores por todos sitios. Estaba esta semana, es esas cosas que llegan en el momento que toca, ¿no? Porque esta semana estaba como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté con tanto dolor? Y vienes tú y me lo cuentas. ¿Sabes qué sucede? Que es que con que yo me haya equivocado no es suficiente que se equivoque más gente de la humanidad. Entonces es el momento de decirle a la gente hay otra manera y lo único que queremos es que no haya más gente ni que llora, ni que sufre, ni que está bloqueada. El mayor error de la humanidad es la pobreza y el dolor, el sufrimiento. Sacar eso a la humanidad y a ella solamente camina. Sí, una de las cosas que hace al ser humano ser quien es que siempre nos subimos a los hombros de los gigantes, ¿no? Siempre nos subimos al conocimiento de los de atrás. Y en tu caso, tus hombros son realmente gigantes, o sea que es un buen sitio en donde subirse. Miguel Ángel, ¿dónde puede seguirte la gente si alguien quiere saber más de ti? Mira, Dogma Zen en Instagram, tenemos ahí una producción preciosa para que pueda la gente ver que el arte y el trabajo corporal y el crecimiento espiritual no van separados, es todo uno. Puedes fragmentarlo, vale, pero ¿para qué te vas a quedar con una cosa pudiendo tener todo? Pues entonces también pondré el enlace a Instagram. ¿Algún otro sitio? ¿Tenéis web? La web es Dogmacem. Dogmacem. Pues también lo pondré allí. Dogmacem.com, con M. Vale, Dogmacem, sí, porque yo me confundía que ponía Dogmacen. Sí, es un paso más allá del Zen. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer enorme hablar contigo. Es de estas conversaciones que te expanden, ¿no? Que sales de tu zona de conocimiento tradicional y vas a sitios nuevos. Y esto para mí siempre es como un gran regalo que recibo, así que te lo agradezco muchísimo. Tu generosidad y sobre todo esa mirada tan bonita que no solamente has preguntado, sino que además has permitido que la práctica entre en ti. Eso es de una generosidad enorme. Y desde mi corazón, muchísimas gracias por haberme entregado eso. Dejadme haceros dos recordatorios. El primero es que os suscribáis a este podcast. Tenéis normalmente el botón aquí abajo, si es en YouTube o si estáis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, también apretad el botón de suscribiros y así de esta manera recibiréis una notificación
por cada episodio nuevo que haga y además me estaréis ayudando y apoyando en mi trabajo para divulgar sabiduría en el mundo. Y en segundo lugar, recordaros que si os interesan estas entrevistas, probablemente también os interesará la newsletter que escribo. Se llama La Newsletter de Oriol, está en oriolroda.com, también os dejo el enlace aquí en las notas, y en ella publico unos correos muy cortos que son 3 ideas, 2 descubrimientos y una recomendación. Los publico cada 15 días y de vez en cuando también publico artículos en profundidad sobre cómo optimizar nuestra vida en el sentido más ancho de la palabra. Pero bueno, si os interesan estos artículos cortos, los 321, la newsletter es completamente gratuita, la encontraréis en oriolroda.com y os uniréis a más de 70.000 personas curiosas e inteligentes que quieren optimizar la vida igual que vosotros.